¿Cómo están esta mañana? ¿Todo bien? ¿Qué les pareció la nevada? Es bonita. Bonita, ¿verdad? Bueno, miren, esta mañana yo quiero darles un comentario pastoral. Yo creo que la iglesia necesita de toda nuestra ayuda para que crezcamos. ¿Okay? Sí, yo les pido de corazón, si por favor pueden ayudar a invitar a la gente para que llegue a nuestra iglesia. Y no solo al servicio, sino también a la escuela dominical. Yo no sé si alguna vez yo le he comentado, pero la escuela dominical es el fundamento de una iglesia. Así es como empezamos nosotros. Empezamos como una escuela dominical. Así que yo le animo a que venga a la escuela dominical y que invite a la gente primero a la escuela dominical, y a medida que esa gente se va, usted sabe, acomodando con ustedes y hablando con ustedes, conociéndose con ustedes, yo estoy seguro que esa gente va a empezar a venir al servicio. Pero yo creo que la conexión allí debe ser la escuela dominical, y eso me lo enseñaron en la escuela hace mucho tiempo atrás, y eso no cambia. Una iglesia nunca ha crecido sin primero una escuela dominical. Y así pasaba, la gente se reunía en las casas y de ahí se expandía a la iglesia. Así que yo le pido de corazón que siga invitando a la gente, no solo para el servicio, sino también para nuestra escuela dominical, que son un domingo sí y un domingo no, a las 9 de la mañana aquí. ¿Sí? ¿Estamos bien? No los estoy regañando, los estoy llamando y agradeciéndoles que estén aquí, pero que sigan animando a la gente a que venga y a que se popule esta iglesia. Porque si usted está pensando que Dios lo va a hacer todo, no. Y lo hace, sí lo hace, pero nos usa a nosotros. Exactamente. No te lo vayas Sí, claro. por la curva, Víctor. Dios usa a su gente para crecer su iglesia. Claro. ¿Ok? Como le dijo Josué, le dijo el Señor a Josué en el capítulo 8 o 9 de Josué: sé valiente y esfuérzate. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos una parte en el reino de Dios. ¿Amén? Ok. Bueno, entonces, la semana pasada empezamos con el libro de los Efesios. Perdón, la segunda parte del libro de los Efesios. Y dijimos que los primeros 3 capítulos, ya lo hemos venido diciendo, son del 1 al 3, hablan de mucha teología. Y aprendimos mucho allí, ¿sí o no? Ahora vamos del 4 al 6. La semana pasada fue el primer mensaje de esta segunda parte del libro de los Efesios. Ahora Pablo está hablando de una manera más práctica. Ahora les está diciendo: mira, lo que aprendiste de teología en los 3 primeros capítulos, ahora lo vas a poner en práctica. Y siempre le he dicho que la manera como usted actúa hacia el mundo depende de su teología, de lo que usted cree. Amén. Entonces, la semana pasada empezamos, o dijimos, que los primeros 16 versículos tienen que ver con la unidad de la iglesia. Entonces, yo creo que sería apropiado que hagamos una miniserie que se llama La unidad que Cristo requiere. La unidad que Cristo requiere. Y eso va de los versículos del 1 al 16. La semana pasada dijimos que la unidad que Cristo requiere necesita o requiere un caminar digno del llamado de Dios. Eso lo vimos en el versículo del 1 al 3. La unidad que Cristo requiere, hoy vamos a ver que necesita una teología sólida. Y eso lo leyó José en los capítulos del 4 al 6. Dice la palabra: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ahora, ¿qué es la teología? La teología está compuesta por 2 palabras. La palabra logía, que significa estudio o palabra,
y teo del griego, que significa Dios. Entonces, la teología es el estudio de Dios. ¿Ok? Entonces, la iglesia, para poder tener esa unidad cristocéntrica, necesita una teología sólida. Porque de nada nos vale estar en una iglesia y que nuestra teología está toda rota. Eso no es iglesia. Iglesia es la que dice el Señor que sea iglesia. ¿Y sabía usted que iglesia la componen los creyentes? Los no creyentes son invitados a nuestra iglesia siempre y cuando quieran venir. Pero ellos todavía no son parte de la iglesia hasta que hagan a Jesucristo su Señor. Porque el concepto de iglesia es que el grupo de creyentes. Amén. Entonces, Pablo aquí nos dice que el primer elemento para la unidad que Cristo requiere es un cuerpo. Un cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? El cuerpo es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. La iglesia no son varias, escribí yo aquí. Es una sola iglesia universal a la cual nosotros somos incorporados cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Y usted va a decir, el pastor se volvió pentecostal. Y yo, no es que me volví pentecostal. Pablo dice, 1 Corintios 12:13, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Las congregaciones locales son una expresión de una sola iglesia que Cristo edifica. Es la iglesia universal. Por eso cuando usted va a diferentes países, usted puede llamar al hermano a un cristiano porque pertenece a la iglesia universal de Cristo. Es un solo cuerpo constituido por judíos y gentiles. Y eso lo vimos en el capítulo 2 de Efesios, versículos del 14 al 22. La iglesia universal. Y otra cosa que podemos hacer es que la llamamos la familia. La iglesia es nuestra familia. Y el apóstol Pablo nos dice que es una familia en los cielos y en la tierra. 3:15 dice Efesios, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Todo aquel que ha creído en Cristo es parte de la iglesia, ¿sí o no? Y por lo tanto, nosotros nos podemos llamar hermanos los unos a los otros. Un solo cuerpo. Aquellos que rechazan esta unidad simplemente por convicciones personales que han sido elaboradas por el hombre, verdaderamente no entienden esta unidad. Lo vuelvo a decir. Aquellos que rechazan esta unidad simplemente por convicciones personales que han sido elaboradas por el hombre, verdaderamente no entienden esta unidad. Siempre y cuando estas doctrinas fundamentales, ¿cuál es la que les voy a hablar hoy?, representen la base sólida de una iglesia, la comunión con otros hermanos no debería sufrir. ¿Me explico? Usted puede llamar un hermano, hermana, a un pentecostal, a lo que usted sea, siempre y cuando estas doctrinas principales estén sólidamente en esa iglesia. Si una persona cree, por ejemplo, una iglesia cree que Jesucristo no pagó por nuestros pecados, ya eso ya no es una doctrina sólida. Si un cuerpo no es la iglesia, sino que otras cosas más, cualquiera que se pueda inventar, no tiene una doctrina sólida. Usted puede llamar a un pentecostal hermano, sí, siempre y cuando estas doctrinas sólidas o fundamentales estén a la par de la palabra de Dios. ¿Me explico? Ahora, si no, entonces no puede llamar hermano. Yo me acuerdo una vez que estaba tocando puertas con mi pastor en inglés de allá de Chicago, y vino un testigo de Jehová y le dijo, hey brother, y mi pastor le dijo, you're not my brother. Los testigos de Jehová nosotros no somos hermanos. Primero que todo, que no creen en la Trinidad, no creen en que Jesucristo fue y se sacrificó por nosotros en los pecados. No podemos llamar a un testigo de Jehová nuestro hermano. A un mormón tampoco. Y usted enumera. Hermano es aquel que ha creído en Jesús y que estas doctrinas sólidas, fundamentales, están en su corazón. Amén.
Como que no están de acuerdo conmigo. ¿Amén? Amén. Si no está de acuerdo, está bien. Después está en cuenta. Para eso estamos aquí, para discutir. Mire, un comentarista dice lo siguiente: lo que enseña Efesios es eterno en su llamado, celestial en su concepción, divino en su creación y sobrenatural en su constitución. Los miembros vivos de este cuerpo han sido llamados de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Se diferencian en nacionalidad, color, idioma, educación, formación, capacidad, temperamento y perspectiva. A través de la sangre humana que corre por sus venas, han heredado aversiones, prejuicios y animosidades que los separan tan lejos como está el oeste del este. Pero mediante la sangre del Salvador y del bautismo del Espíritu, están unidos a Cristo como miembros vivos de su cuerpo. Esa es la iglesia de Dios. Ese es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. ¿Usted me entiende? Ese es el cuerpo. Ese es el cuerpo. Ahora, el otro elemento principal es un espíritu. Y un espíritu se convierte en el Espíritu, porque es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Este es el Espíritu en el cual la iglesia es edificada como una casa de Dios. Váyase al Efesios 2:22. Eso lo vimos ya. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. A través del Espíritu Santo tenemos acceso al Padre y debemos estar bajo su control mediante la plenitud o la llenura del Espíritu. 5:18, Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice la palabra: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y más adelante vamos a hablar de qué significa eso. Ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es único porque Él es el mismo en cada creyente, Él es el mismo en la iglesia y Él es el que promueve la unidad. El Espíritu Santo, si usted aceptó a Cristo como único y suficiente Salvador, está ya morando en usted. No es como en el Antiguo Testamento, que se iba y venía, que se iba, no, ahora mora desde Pentecostés, está morando en nuestro corazón. El Espíritu es el que da vida al cuerpo. El Espíritu es único, personal, divino y empieza a morar en nosotros, ya se lo dije, en el momento de la salvación. En el momento de la salvación. Romanos 8:9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. No lo digo yo, solo dice la palabra. ¿Amén? Como que me estoy equivocando. ¿Amén? Amén. Dígalo con ganas. Dígalo con esa gana de que quiere estar aquí, ¿no? Mire, si la iglesia, si la gente de afuera no ve las ganas, no van a querer venir. Tienen que ver las ganas. Mire, ¿sabe qué escuché yo? Que lo aplico aquí en la iglesia. Que las personas que están enfermas, cuando tienen una actitud positiva, tienden a durar más y a ¿cómo se llama? Y a curarse más rápido que las que no tienen una actitud positiva. Entonces, si tengo una actitud positiva, el Señor me va a ayudar a crecer esta iglesia. Vamos a hablar de la gente. Mire, y no tiene Dios que compartir el Evangelio. Tráigala para acá y aquí le compartimos el Evangelio. ¿Usted no sabía que en la Biblia estaban Andrés y Pedro? ¿Y quién era Andrés? Andrés le llamaban el que trae. Porque Andrés no es que nunca predicó el Evangelio, me imagino que sí. Pero Andrés le traía a la gente a Pedro y Pedro compartía el Evangelio con la gente. Entonces vamos a conseguir un montón de Andréses para que se los traigan a unos Pedros para que les compartan el Evangelio. Y eso es lo que le estoy pidiendo a usted. Si usted no es un Pedro, está bien, conviértese en un Andrés. Yo creo que todos nos podemos convertir en Andrés. ¿Sí o no? Cualquiera puede invitar a alguien a la iglesia, ¿sí o no?
vamos a invitarlo a la iglesia, a la escuela dominical. Mira, tengo una iglesia allí, tengo un muchacho ahí que me enseña la palabra que está bien buena. Y hermano, enorgullézcanse de su iglesia. Un buen orgullo, no mal orgullo. Amén. Entonces, el otro elemento que debe haber en una teología sólida es que la esperanza, en la unidad, una esperanza. Pablo había orado por iluminación para que los santos supieran que cuando el Espíritu Santo abriera los ojos de sus corazones y entendieran cuál era la esperanza a la cual Él los había llamados, cuáles eran las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál era la extraordinaria grandeza de su poder. Eso está en Efesios 1:18. Pablo quería que la gente entendiera esas cosas. ¿Ok? Pablo le recordó a los creyentes gentiles que ahora en Cristo ellos fueron llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Eso está en el capítulo 1. El hecho de que Pablo califique esta esperanza como una sola esperanza enfatiza que es para toda la iglesia, ya sea judía o gentil. Una esperanza para todos. Una esperanza. Pablo quiere asegurarse de que tanto los creyentes judíos como los gentiles comprendan plenamente que no hay diferencia entre los cristianos. Dios no tiene favorito, ya se lo dije ya. Y Santiago dice en uno de sus capítulos que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favorito. Mire, uno de los grandes atributos de Dios es la imparcialidad. Él es imparcial. Ambos grupos comparten por igual esta expectativa de ver a Jesús como nuestra bendita esperanza. Y ambos, tanto gentiles como judíos, queremos ser como Cristo. Si en realidad Él es nuestro Señor y nuestra vida. Amén. Entonces, una esperanza. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Todos los miembros de la verdadera iglesia están llamados al mismo destino de ser sacados de este mundo, ser como Cristo y compartir su gloria para siempre. En 1 de Timoteo 1:1 Pablo se introduce a sí mismo diciendo: apóstol de Cristo Jesús según el mandamiento de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Pablo afirma que nuestra esperanza no es un plan, ni un programa, ni siquiera una promesa, sino que en última instancia es una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Uno de los aspectos más significativos de esta esperanza es la absoluta certeza de que Él regresará para llevarnos a casa, donde pasaremos la eternidad con Él en completa perfección, libre de pecado, sin vergüenza y sin tristeza. Esa es la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos en nuestro Señor. El mismo Señor nos prometió en Juan 14:3 que dijo que cuando Él se fuera, Él nos prepararía un lugar y que vendría otra vez para buscarnos, para que donde Él estuviera, nosotros también estemos. Juan 14:3. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, que algún día vamos a estar con Él cara a cara. Y como dice Pablo, ya no va a ser fogosa la cosa. Ahora todo va a estar claro. Porque vamos a ver al Señor de cara a cara y vamos a poder aguantar su resplandor, porque vamos a estar allá en una eternidad en el cielo. El otro elemento de la unidad que Cristo requiere, y una de las más importantes, es que es un Señor. No dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Un Señor. Albert Barnes comenta: no hay mejor manera de promover la unidad entre los cristianos que recordándoles que tienen el mismo Salvador. Y cuando surjan celos y enconos, o cuando estén dispuestos a contender por nimiedades, o cuando magnifiquen asuntos sin importancia hasta el punto de estar en peligro de desgarrar la iglesia, que se sienta que tienen un solo Señor y Salvador, y dejarán de lado sus contenciones y volverán a ser. Cuando usted tenga la necesidad de pelear y crear discordia, acuérdese de su Señor. Yo le garantizo que el Señor va a derretir cualquier discordia, cualquier odio que usted tenga en su corazón. Si en realidad su corazón está abierto a Él, aunque para Él nada es imposible.
para irnos a la discusión. Tenemos un solo Señor y ese Señor es Cristo. Esta palabra Señor en el griego es hercúleos y describe aquel que tiene poder soberano, indiscutible y autoridad absoluta, aquel que tiene propiedad absoluta. Es quien manda en virtud de la posesión. ¿Qué significa eso? Él es dueño de nuestras vidas. Hay más de 6.000 usos de esta palabra en la Septuaginta. Escuche bien esto. La versión griega del Antiguo Testamento, esa es la Septuaginta, y la mayoría se utiliza para traducir Jehová o la YHWH, la palabra hebrea que significa Jehová. En el Nuevo Testamento hay 717 referencias a esta palabra. 275 aparecen en los escritos de Pablo y 210 en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. A medida que se desarrolló el griego clásico, se convirtió en un título para hombres importantes. O sea, ya no era solamente Jesucristo, sino otra gente también. Dado que los dioses de la antigua Grecia no eran creadores ni señores de su destino, las deidades paganas no fueron llamadas señores hasta mucho más tarde. Porque el único Dios es Cristo, Dios. En la época de Cristo, a los reyes se les llamaba señores. Y de hecho ahora también Sir Lancelot, en Inglaterra lo llaman así también. Esto fue cierto en el caso del emperador romano Calígula, le decían señor. También fue cierto para Candace, la legendaria reina de Egipto que aparece en el libro de los Hechos. Así también Herodes el Grande, Herodes Agripa I y Herodes Agripa II fueron llamados señor también. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Quién es el único Señor y Salvador de esta tierra? Nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. A él es el que le tenemos que dar gloria. Un solo Señor. Si usted tiene más de un solo Señor, ya vamos empezando mal. ¿Ven? El otro elemento que la unidad que Cristo requiere tiene que estar allí, es una fe. Una fe. Ahora, esta fe la podemos interpretar de dos maneras. Una, que se refiere a nuestra creencia en Jesucristo, y otra que se refiere al contenido de la palabra revelada de Dios. Ambas son aceptables. O es creencia o es el contenido de la palabra revelada de Dios. En otras palabras, los creyentes deben tener el deseo de preservar la unidad porque ellos se mantienen las doctrinas esenciales de salvación y también porque ellos tienen una creencia personal en el Redentor que los sacó del reino de la oscuridad al reino de la luz de Dios. Amén. Una fe. Yo te pregunto de esta manera, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Está respaldada por la poderosa palabra de Dios o está regulada por tus sentimientos? ¿Sigues a Dios en todo momento o solo cuando sientes que lo debes seguir? Escucha eso. El Señor Jesús en Apocalipsis, hablando de la iglesia de la Odisea, nos dice en el capítulo 3, versículos del 16 al 18, dice lo siguiente: así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi hermano, al Señor le gusta la gente tibia. O es del Señor o no es del Señor.
Yo no sé si usted ha escuchado el término ser un cristiano nominal. ¿Ha escuchado ese término? Eso hace mucho tiempo atrás. Un cristiano nominal era una persona que supuestamente creía en Jesús, pero no ejercitaba absolutamente nada de lo que el Señor nos llama. Eso parece lo que llaman un oxímoron, ¿verdad? ¿Cómo me voy a llamar cristiano si no practico lo que la palabra me dice? Entonces, eso de cristiano nominal, eso es como decir, ¿qué le puedo decir? Bueno, mi suegro llama que el café frío es un oxímoron, porque tiene que ser caliente. Carne fría, un bistec frío, por ejemplo. Usted ponga el ejemplo. Yo no creo en cristianos nominales. O usted es de Dios, del Señor Jesucristo, o no lo es. Mira, ahí el apóstol Juan es bien claro, dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En el 18 dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado. En el 17 dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lágrima y pobre y ciego y desnudo. Así es como está usted cuando usted no tiene el Señor Jesucristo. Y esto era una iglesia, lo que me hace pensar que en la iglesia hay unos cuantos incrédulos. Amén. Entonces, ya que yo no sé quién es salvo y quién no es salvo, vamos a poner un extremo. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Una fe, un Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que invitar a la gente. Conviértese en un Andrés. Eso es lo más fácil. Después se puede convertir en un Pedro. Aunque cualquiera puede predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Usted lee la Biblia y usted Isaías 53, Juan 1, Juan 3:16. Hay un montón de palabras que usted puede usar para traer a alguien a Cristo. Pero si no está seguro de eso, tráigalo para la escuela dominical, tráigalo para la iglesia. Amén. Ahora, el otro elemento es un bautismo. Y aquí la cosa se puso un poquito medio peluda, porque usted, bueno, ese es el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu. Yo creo que son ambos. Aunque la palabra bautismo tiene varias definiciones, ahí precisamente la palabra es algo que se hunde. Por eso que nosotros creemos en el bautismo por inmersión. Ahora, el bautismo simboliza la purificación y la edificación del creyente con la muerte, el entierro y la crucifixión de Jesucristo. Eso es lo que nos dijeron cuando nos bautizaron, ¿se acuerdan? Que nos ponían, nos hundían y después nos sacaban y era como, ¿ok? Ahora, si usted lee todo ese capítulo, esos 16 versículos, el contexto tiene que ver con cosas sobrenaturales y cosas inmateriales, ¿verdad? Porque habla de un cuerpo, habla de un Señor, de una fe, cosas sobrenaturales. Podemos pensar entonces que está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué pasa con el bautismo del Espíritu Santo? Nuestros hermanos pentecostales piensan que el bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando usted empieza a hablar en lengua. No. El bautismo del Espíritu Santo empieza cuando usted cree en Jesucristo. Ahí es el único bautismo, porque dice un bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted cree, ese es el bautismo del Espíritu Santo. No hay dos bautismos. ¿Me explico? Bueno, hay dos, hay el de agua y el del Espíritu Santo. Pero el fácil aquí es que es un bautismo. A Warren Wiersbe, y me da risa porque es para salirse de la cosa. Pero mira, si estamos hablando de la Iglesia Universal,
Es un solo bautismo. Si estamos hablando de una persona, entonces son dos, porque nosotros nos bautizaron con agua y el Espíritu Santo nos bautizó cuando creímos, ¿sí o no? Pero eso me parece a mí como que medio cómodo. Pero la idea es que es un solo bautismo. Yo conocí a gente que no volvió a bautizar. A menos que lo bautizaron de chiquito con de rocío. Pero no se me vaya muy lejos. Hay gente que está extremadamente enferma y no lo pueden hundir. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace? Lo tiene que rociar. Lo otro importante es que el bautismo no lo sabe usted. Eso es lo que llaman a algunas personas el bautismo, yo lo escribí aquí. ¿Dónde lo puse? Claro. Voy a seguir las notas para que no pero, por ejemplo, somos bautizados en el momento de la salvación. 1 Corintios 12, del 12 al 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio beber del mismo espíritu. Y este tipo de bautismo fue profetizado por Juan el Bautista. Fíjense en Marcos 1:8 dice, yo os bauticé con agua, pero Él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo la bautiza con el Espíritu Santo? Cuando usted cree en Él. Entonces todo creyente que cree en Cristo debe ser bautizado en agua. ¿Por qué? Porque el Señor lo encomendó. Dos cosas, la cena del Señor y el bautismo. ¿Sí o no? Entonces lo debemos hacer porque el Señor lo encomendó. Sin embargo, no debemos sobreinterpretar este texto, y es lo que le iba a decir. Hay algunos que usan esto para llamarlo una regeneración bautismal. Yo conocí a unos bautistas que decían que usted tenía que ser bautizado para poder ser salvo. Y eran bautistas. Pablo nos está enseñando eso. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, ya usted es de Él. Esté bautizado. El bautismo, Él no nos ordena. Pero si usted se muere sin bautizarse, ¿se va para el infierno o se va para el cielo si tiene su Señor como Espíritu? Porque el bautismo no salva. Y ellos sacan eso del libro de la Biblia porque dicen, y creían y se bautizaron. Pero lo que están es malinterpretando ese pasaje como más nunca. El bautismo no salva. Eso es lo que llaman una regeneración bautismal. Cuando usted escucha eso, clac, 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 error, el errómetro lo tenga aprendido usted. Amén. Entonces, hay un solo bautismo de agua y hay un mismo espíritu, un bautismo del Espíritu, uno solo. Y lo último es que es un Padre de todos. Un Padre de todos. Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El Salmo 86:10 dice, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Isaías 44:8, no tembléis ni temáis, no os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna, dice Isaías. Padre de todos. Cada cristiano que ha sido elegido ha sido adoptado. Efesios 1:6. Bueno, ya se lo vimos. Esto significa que desde la eternidad cada uno de nosotros que ha creído en nosotros tiene un Padre. Padre sobre todos, dice el apóstol Pablo allí. Significa que Dios es soberano sobre todas las cosas. A Él no se le escapa nada. Si usted cree que no voy a pecar por aquí un poquito y el Señor no se da cuenta. El Señor anda por todos lados. Un salmista dice que sus ojos se mueven de lado a lado en esta guerra. Padre a través de nosotros, Efesios 3, del 9 al 10.
y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Esto se refiere a la sabiduría de nuestro Padre, su poder, su gracia y su justicia. Significa que la naturaleza de Dios está siendo mostrada a través de quién? De la Iglesia. Eso lo dijo Pablo, ya predicamos sobre eso anteriormente. Y por último, en todos, Efesios 2:22. Efesios 2:22. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está en todos nosotros porque nosotros somos, ¿quién? El templo del Espíritu Santo. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando usted cree en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, de todos anhelamos pertenecer a algo o a alguien. ¿Sí o no? Los que creemos en Jesús le pertenecemos a un solo Padre. Sobre todos. Todos anhelamos seguridad o protección o provisión. ¿Sí o no? Por o a través de todos. Todos anhelamos un propósito en esta vida. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito en tu vida? Pregúntale a Dios. Pero el principal es el Evangelio. Que prediques el Evangelio, lo compartas. En todos anhelamos las riquezas de Dios. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Quieres unirte a lo que Dios está haciendo entre nosotros o quieres arriesgarte y seguir un plan bajo tu dominio y respaldado por una falsa teología? ¿Quieres eso? Una verdadera unidad cristocéntrica está fundamentada en una correcta teología, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Esa es la unidad que Cristo requiere. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu inmensa sabiduría, Señor. Gracias por el apóstol Pablo que escribió esta carta tan magnífica bajo el mando de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a pasar un día bien con nuestros hermanos, a gozarnos en tu amor. Te pido, Señor, que protejas nuestros corazones en contra del enemigo, Señor, y que esos dardos nunca entren en ellos y que sigamos haciendo tu voluntad. Te pido por aquellas personas que están en problemas o con enfermedades o cualquier otra cosa, Señor, que tú les des la fuerza necesaria para seguir adelante. Te pido por el crecimiento de nuestra iglesia, Señor, que a pesar de que tú eres el que hace el crecimiento, Señor, tú nos utilizas a nosotros para lograr ese crecimiento. Y permite que nosotros, Señor, seamos suaves cuando tú nos hables y nos suspires que le hablemos a alguien de ti. Mantén nuestro corazón suave, Señor, y nuestros oídos alerta a tus palabras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.